En la Liga Española, un equipo que no quiere retornar a jugar en el fútbol de ascenso la próxima temporada después del Mundial. Hablamos precisamente del Real Oviedo. Ya que en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el Sevilla le empacó 4 al equipo que está condenado al descenso, el Real Oviedo. Los goles fueron de Icor Adams en el minuto 4, después el jugador Sou. En el minuto 51, el jugador Batista Mendy. Y en el minuto 89, terminando el partido, Ejuque. Mientras en el nuevo Camp Nou, Barcelona con una victoria más. En el 70 y en el 86 lo hizo Rafinha, el brasilero. 2-0 derrotó a los Osasuna, mientras el Real Madrid con Mbappé y con Rodrigo derrotaron al Alavés 2-1. El empate llegó en las piernas de Carlos Vicente Robles. Atlético de Madrid del Cholo Simeone derrotando 2-1 al Valencia. El primero lo hizo el jugador Resurrección, Coque Resurrección, así se llama precisamente el jugador que lo vimos en varios mundiales y en la Eurocopa de Naciones también. En el minuto 63, Lucas Beltrán, y en el minuto 74, la gran estrella del fútbol francés que lo conocimos en el Mundial Sub-20 del 2011 aquí en Colombia, como Antoine Griezmann. El resto de los resultados de la fecha 16 del fútbol español: Girona derrotó 2-1 a la Real Sociedad, Mallorca derrotó 3-1 al Elche, 1-0 Español derrotando al Getafe, 2-0 Celta de Vigo contra el Athletic de Bilbao. Esta tarde se cierra la jornada 16 con un partido que está pendiente, Levante-Villarreal, pero en este caso vamos a ver al Rayo Vallecano y al Real Betis. La próxima fecha será la última del 2025 antes de entrar en un receso precisamente por las festividades de Navidad y de fin de año. La fecha 17, que comienza el viernes con el partido entre el Valencia y el Mallorca. El sábado, a las 8 de la mañana, Real Oviedo para seguir sumando puntos y para alejarse del descenso. Frente al Celta de Vigo, Levante contra la Real Sociedad. A las 10:15 de la mañana, al mediodía, Osasuna Alavés. A las 3 de la tarde, Real Madrid contra el Sevilla. Excelente partido también. Girona contra el Atlético de Madrid. El domingo bien tempranito, 8 de la mañana. A las 10:15, Villarreal contra el Barcelona. A las 12:30 del mediodía, el Elche contra el Rayo Vallecano. Real Betis contra el Getafe. Y el Athletic de Bilbao en San Mamés contra el Español, terminando la temporada 2025 del fútbol español antes del receso. Los equipos retornan a jugar el próximo 2 de enero, es decir, el próximo viernes, en 15 días, diría yo. Sí, porque hoy estamos a lunes 15, el próximo viernes es 19, el otro viernes es 26 y el otro viernes es precisamente el primero del 2026 que cae en día 2. Pero bueno, así va el fútbol español, que está cipote vaina, con el Barcelona, claro, con 43 puntos, impresionante, ya para campeón del fútbol español, pero todavía falta mucho terreno por recorrer. En la segunda posición, Real Madrid con 39, con 35 el Villarreal apenas con un partido pendiente contra el Levante. El Atlético de Madrid con 34, Español con 30, con 24 puntos, Real Betis que juega esta tarde con el Rayo Vallecano. 23 el Athletic, con 22 el Celta de Vigo, 20 con justamente los puntos que tiene el Sevilla derrotando ayer 4-0 al Real Oviedo. Y pare de contar con los equipos de 20 que tiene el fútbol español. Pues hasta el momento, los quienes se van precisamente para el fútbol de ascenso la próxima temporada, Girona, Real Oviedo y Levante. Tristemente estos equipos, por Dios. Y ahora vamos a la Liga del Perú, porque tenemos equipos quienes van a la Copa Libertadores. El Universitario por ser el campeón de la Liga 1 del Perú. El Cusco, sí, la ciudad Cusco y más que todo su equipo, Cusco Fútbol Club, se ha convertido en otro de los equipos en clasificar a la Copa Libertadores de América. Además están el Alianza Lima y el Sporting Cristal. Anoche en el estadio Garcilaso de la Vega en Cusco, con arbitraje de Bruno Pérez y Sebastián Lozano el VAR.
adquirió tiquete a la Copa Libertadores Cusco Fútbol Club derrotando nada más y nada menos que al humilde equipo del Sporting Cristal, mamita querida. Iván Colman de tiro penalti en el minuto 37 y en el minuto 56 el jugador Facundo Callejo. Ese es jugador argentino, pero no significó ningún título, solamente que Cusco fue el subcampeón nacional y campeón de la fase 2 playoff del fútbol peruano, porque claro, el campeón es el equipo crema del Universitario de Deportes. Felicitaciones al Universitario, a Cusco Fútbol Club, Sporting Cristal y también Alianza Lima. Están en la Copa Libertadores de América. Y a la Copa Suramericana irá un equipo nuevecito, recién salido del horno, Alianza Atlético, quienes junto con Melgar de Arequipa, Deportivo Garcilaso y Cienciano también de Cusco, van a la Copa Suramericana 2026. En la liga inglesa no pudieron los colombianos, tanto Jefferson Lerma como Daniel Muñoz con el Crystal Palace. Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es el Manchester City, es el Jalín Colorado. No contaban con su astucia, sígame los buenos, aportando para la victoria ayer en la capital inglesa 3-0 del Manchester City frente al Crystal Palace. La fecha 16 del fútbol inglés se cierra el día de hoy con el partido entre el Manchester United y el Bournemouth en el estadio Old Trafford. El primero de Erling Haaland, quien jugará también el Mundial con su selección nacional de Noruega, llegó en el minuto 41. En el minuto 69 le cedió el paso a Phil Foden para que este marcara el segundo, pero 20 minutos más tarde, otra vez el Jalín Colorado, marcando doblete de tiro penalti. Y una pésima noche tuvieron John Arias y Gerson Mosquera con el Wolves, el equipo que no se quiere ir para la segunda división del fútbol inglés la próxima temporada después del Mundial. Pero tristemente irían a la B, West Ham United, Burnley y por supuesto el equipo que sufrió de severos dolores de cabeza y claro, en esta Navidad, Papá Noel les va a echar carbón, acuérdense de mí. 2-1 el Arsenal derrotó al equipo que está hundido en el descenso, el Wolves. En el minuto 70, el jugador Samson marcando el primer autogol en propia puerta. Después, en el minuto 89, Tolú Arokodare marcando el empate. Pero fue Gerson Mosquera, mamita querida. Ay, Dios mío, Mosquera, vas a estar en la lista de los desobedientes. En serio, Papá Noel te va a echar carbón 24 de diciembre. Mamita querida con Mosquera, pero bueno. El equipo del Arsenal tiene en este momento en la tabla de posiciones de la Liga Premier 36 puntos y en la UEFA Champions League ya automáticamente está asegurado con su tiquete precisamente a lo que es su cupo a los octavos de final de la UEFA Champions League que comienza el próximo mes de febrero, es decir, en 2 meses, porque del 20 al 28 tendremos las 2 últimas jornadas, 20 y 28 de enero. Las 2 últimas jornadas de la fase Liga, y advirtiendo también que la Premier League se seguirá jugando en estos tiempos de Navidad y fin de año, como también los demás deportes de los Estados Unidos. Hablo precisamente de la NBA y de la NFL, el fútbol americano que tiene su camino rumbo al Super Bowl 60 años, que se va a jugar en el estadio de Santa Clara, donde se va a jugar justamente el Mundial también. También se seguirá jugando en tiempos de Navidad y fin de año la Liga Italiana, la Liga Portuguesa, la Liga Holandesa, la Liga Turca y también la Copa Africana de Naciones que comienza el próximo domingo. Van a haber también partidos el 24 y el 31 de la Copa Africana de Naciones, mejor imposible. Y el resto de los partidos de la jornada 16 este fin de semana de la Premier League, por ejemplo, el Sunderland en el estadio de Luz, derrotando 1-0 al Newcastle con el autogol también en propia puerta de Will Walton.
Pero qué autogol en propia puerta, por favor. 2-0. Liverpool contra el Brighton en el estadio Anfield y en el estadio St. Regis, también de la ciudad de Londres, el campeón del mundo, el Chelsea, derrotando 2-0 al Everton con los goles de Palmer y Gusto. 3-2. Aston Villa contra el equipo que tampoco se quiere ir al descenso, el West Ham United, y el Fulham también derrotando a otro equipo condenado al descenso, el Burnley. El único empate en esta jornada fue Brentford contra Leeds, 1-1. Y hoy se cierra la jornada 16 con Manchester United frente al Burnley Ball en el estadio Old Trafford de la ciudad de Manchester a las 3 de la tarde. En la tabla de posiciones, el Arsenal con 36 puntos de líder, 34 tiene el Manchester City, 33 el Aston Villa, 28 el Chelsea, 26 el Crystal Palace, lo mismo el Liverpool y el Sunderland, 25 el Manchester United, quien juega esta tarde-noche contra el Bournemouth, 24 el Everton, 23 el Brighton, 22 Tottenham y 22 Newcastle y pare de contar. Y los equipos quienes se van al descenso hasta el momento, West Ham United, Burnley y el Wolves con los colombianos. John Arias y ayer el autogol en los últimos instantes del partido de Gerson Mosquera. En la Liga de España volvió a ganar el Barcelona, esta vez 2-0 frente al Osasuna en casa en el estadio nuevecito, la nueva cara del Camp Nou. Esta vez doblete 70 y 86 Rafinha, mientras en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla le empacó 4 a otro equipo condenado al descenso, el Real Oviedo, un equipo con su gran descenso, gran ascenso, gran regreso, que diría yo por qué es tan exagerado y les está yendo tan mal en esta temporada a los del Real Oviedo, por favor. Los goles de Adams en el minuto 4, en el minuto 22 Shaw, en el minuto 51 Mandy y en el minuto 89 el jugador Ejuque. Mientras tanto en el estadio Metropolitano también de la ciudad de Madrid, Atlético de Madrid derrotando 2-1, claro, al equipo del Valencia Español también. Los goles en el minuto 17 el veterano ya Coque. En el minuto 53 el empate de Lucas Beltrán. Y en el minuto 74 también otro viejo conocido de la casa del Real Madrid como Antoine Griezmann. Jugador francés que también lo podríamos ver en el próximo mundial. Ya lo hemos visto en muchos mundiales, incluido su primer mundial que jugó aquí en Colombia. Claro, cuando vino a jugar a nuestro país en el Mundial Sub-20 del 2011. Lo conocimos muy jovencito Antoine Griezmann con su selección nacional de Francia. Y el resto de los resultados, por ejemplo, Español derrotando 1-0 al Getafe. Celta de Vigo derrotó 2-0 al Athletic de Bilbao. 3-1, Mallorca contra el Elche, 2-1. Girona contra la Real Sociedad. Un partido que estaba pendiente, Levante y Villarreal. Y con las figuras importantes del Real Madrid, como Kylian Mbappé en el minuto 24 el empate, al minuto 68 de Carlos Vicente Robles y en el minuto 76 Rodrigo, el Real Madrid es el segundo de la tabla general en el fútbol español. Terminará la fecha 16, la fecha 17 ya se termina el año en el fútbol español, pero aún queda mucho camino por recorrer. Estarán retornando el próximo 2 de enero del 2026 con la jornada número 18. Y ahora regresamos a territorio suramericano, nos vamos a Bolivia. Gilberto Villarroel derrotando 5-0 al Universitario de Vinto. Independiente Petrolero también derrotando por goleada 5-2 al Always Ready 6-0. The Strongers derrotando a Jorge Wilstermann. 1-3 perdió Oriente Petrolero en Santa Cruz de la Sierra frente al Bolívar Paceño. 1-0 con el tanto del jugador que ya lo vamos a decir, pero mientras tanto les contamos que Nacional Potosí vendió cara a un Real Tomapayo 1-0, como también Guavirá derrotando al Blooming. Hoy a las 2 de la tarde estarán jugando San Antonio Bulo Bulo contra el Real Oruro y Aurora contra ABB.
Hasta ahora la Copa Libertadores, el Always Ready y Bolívar Paceño. Y a la fase número 1 iría The Strongers. Y a la Copa Suramericana irán Blooming Oriente Petrolero, Independiente Petrolero. Una corrección, Oriente Petrolero no va a la Copa Libertadores. A la promoción va a jugar Jorge Wilstermann, perdiendo ayer 6-0 contra The Strongers, que jugará la fase 1 de la Copa Libertadores. Corregimos, Blooming, Independiente Petrolero, Nacional de Potosí y San Antonio Bulo Bulo. Real Potosí está jugando precisamente en la segunda división del fútbol de Bolivia. ¿Qué hay de este equipo, Por cierto, el campeón boliviano es el Always Ready, que jugará la fase de grupos con Bolívar Paceño. Y en el fútbol de México, campeón Toluca, sí, campeones los del Toluca, celebración total en el estadio Nemesio Díaz. En el minuto 14, empezó ganando el equipo universitario de los Tigres, Fernando Gorrillán. En el minuto 14, en el minuto 40, Paulinho Eliño. Y en el minuto 52, Joao Pablo Díaz Fernández. Toluca, digno campeón de la Apertura 2025, claro. En los penaltis terminaron 9-8, una definición eterna, ¿no? Y claro, en el partido de ida ganó Tigres 1-0 en la casa de los Pumas y también de los Tigres, allá en la ciudad de UNAM. Pues con esa victoria, Toluca se quedó con el título. Una vez más en el fútbol de Primera División de México. Felicitaciones a todos los Pumas. Esos son pues datos del fútbol internacional que les presentamos en JP Stay. Ponemos todos. Recuerden, faltan 178 días para el comienzo de la Copa del Mundo. México, Estados Unidos y Canadá 2026 en exclusiva. Cobertura especial de JP Stay porque JP es mundial.